Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de los indicadores de la salud. En este caso, será de la influenza y de la diabetes. En la presente actividad se expondrá acerca de los indicadores de salud, natalidad, morbilidad, mortalidad, esperanza de vida y años de vida saludable perdidos, de las enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas, con la finalidad de reconocer su clasificación y desarrollo en el ámbito de la salud pública, así como las diferencias existentes entre ambos tipos de enfermedades. Cabe destacar que se eligió a la influenza como la enfermedad infecciosa y a la diabetes como la enfermedad crónico-degenerativa para poder ejemplificar dichos indicadores. Indicadores de salud. La Organización Pandémica de Salud define a estos indicadores como aquellos que representan medidas resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud, y que vistos en conjunto intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. Según la UNADEM, los indicadores de salud básicos son la natalidad, morbilidad, mortalidad, esperanza de vida y los años de vida saludable perdidos. Natalidad. Refiere al número de nacimientos vivos en función del número de mujeres embarazadas en un tiempo y lugar determinado. Aquí podemos ver una gráfica consultada del INEGI en el año 2018, en donde se expresa la evolución de los nacimientos desde 1994 hasta el 2018, con un total de 2.162.535. Asimismo, consulté el Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa del año 2018 en el INEGI, y aquí podemos ver el número de nacimientos totales de lo que fue del 2000, después en el 2016 y en el 2017. Podemos ver que en el 2000 fueron 2.798.339, en el 2016 fueron 2.293.708 y en el 2017, que es la siguiente gráfica, fueron 2.234.039. Como podemos notar, cada año parece haber menos nacimientos. Morbilidad. Refiere al número de casos de una enfermedad en particular que se presenta en un lugar y población determinada. Aquí tenemos una tabla sacada de la Secretaría de Salud, en la cual podemos notar la población general que hubo en el 2018. Encerré en cuadrados rojos cuáles son los estados en donde hubo mayor número de morbilidad. Como es de esperar, en la Ciudad de México fue donde más se presentaron dichos casos por ser la capital, y data de un total de 2.665.215 personas enfermas. Mortalidad. Se trata de las defunciones ocurridas en la población, sana o enferma, en un periodo y lugar determinados. Mortalidad general. Refiere al total de defunciones por todas las causas, incluyendo ambos sexos, en relación a la población total, en un tiempo y lugar determinado. La mortalidad infantil refiere al número de defunciones en menores de 1 año de edad en relación al total de números de 1 año de edad, en un tiempo y lugar determinado. Y la mortalidad materna refiere al número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, en relación al total de mujeres embarazadas en un tiempo y lugar determinado. En estas gráficas consultadas del INEGI podemos notar las diferentes defunciones que hubo en el año 2018. La primera gráfica hace alusión a las defunciones generales, es decir, incluyendo a hombres y a mujeres, con un total de 722.611, y después en la siguiente gráfica vemos lo que son las defunciones masculinas o lo que fueron las defunciones masculinas por cada 100 femeninas. Toda esta información la podemos consultar, como mencioné, en la página del INEGI, que están las referencias de esta presentación, y podemos ver que con el paso de los años, lo alarmante es que las muertes han ido creciendo, y es un poco más alarmante sabiendo o revisando ya la natalidad, porque vemos que hay menos nacimientos y hay más muertes con el paso de los años. Y de la segunda gráfica podemos notar que en 1994 hubo una gran cantidad de muertes, más o menos parecida a lo que fue el año 2018, y que a mediados de esta tabla, que es el año 2005, es cuando hubo menor número de muertes masculinas.
Como dato adicional, también decidí agregar esta tabla sacada igual del Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa del INEGI, pero esta del 2019, en donde vemos la evolución de las muertes de lo que fueron los años 2000, 2017 y 2018. E igual como mencioné anteriormente, con el paso de los años, el número de defunciones o de mortalidad ha ido aumentando. En el 2000, por ejemplo, hubo 437.667 muertes. En el 2017 se aumentó este número con un total de 703.047 y finalmente en el año 2018, según esta misma tabla, como podemos ver en esta siguiente diapositiva, el número de muertes o de defunciones fue de 722.611. Y finalmente, en esta gráfica de círculo podemos notar la comparación entre las muertes de los hombres y las muertes de mujeres. Vemos que en el año 2018, según el INEGI, hubo más muertes de hombres con un total de 13.027 y de mujeres con un total de 10.340. Esa fue la diferencia. Ahora vamos con la esperanza de vida. Esta refiere al número de años que puede llegar a vivir una persona después de su nacimiento, siempre y cuando se conserven en las mejores condiciones socioeconómicas. La esperanza de vida, al nacer, indica la cantidad de años que vivirá en relación un nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de su vida. Respecto a dicho punto, el INEGI en 2017 menciona que en México la esperanza de vida aumentó considerablemente. En 1930 las personas vivían en promedio 34 años. 40 años después, en 1970, este indicador se ubicó en 61. Para el año 2000 fue de 74 y en el 2016 fue de 75.2 años. Asimismo, el INEGI menciona que las mujeres viven en promedio más años que los hombres. En 1930, la esperanza de vida para las personas del sexo femenino era de 35 años y para el masculino de 33. En el 2010, este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para hombres. Y en 2016 se ubicó en casi 78 años para las mujeres y en 73 años para los hombres. Aquí podemos ver como la diferencia en la gráfica, que es la evolución de la esperanza de vida en mujeres y hombres, desde el año 1930 hasta el 2016. Como podemos observar en esta gráfica, a nivel nacional, Nuevo León, Baja California Sur y la Ciudad de México presentan la mayor esperanza de vida con un poco más de 76 años. En caso contrario, se encuentran Chiapas, Guerrero, Oaxaca con 73 años. Esto fue consultado por el INEGI y aquí podemos ver como la escala nacional, que es del 75.2, pero ahí va aumentando o disminuyendo dependiendo de la entidad federativa. Años de vida saludables perdidos. Refiere al número de años que se pierden ante las muertes prematuras. Se toma como referencia a la esperanza de vida y la edad al momento de la muerte. Los avisa se refieren a indicadores que permiten evaluar los años reducidos en una persona provocado por las distintas enfermedades que padece una sociedad determinada, y esto ofrece una métrica común para identificar las pérdidas de salud por todas las causas por las que se adquiere dicha enfermedad y a todas las edades a las que se contrae. En esta imagen podemos ver que la pérdida de vida a la muerte prematura más la pérdida de vida a la discapacidad generan lo que se conoce como la pérdida de salud. Ahora bien, en esta gráfica, en donde ya entramos un poco más en el tema de la diabetes y la influenza y todo eso, solamente en esta parte nos va a servir como referencia, pero es para que nos demos cuenta un poco sobre lo que es la visa o la pérdida de años saludables, dependiendo de alguna enfermedad. En este caso, la diabetes, la cardiopatía isquémica y la enfermedad renal crónica figuran entre las principales causas de la carga de la enfermedad. Y podemos ver la evolución desde 1990 hasta el 2010, es decir, 10 años de diferencia en donde las enfermedades no transmitibles, las enfermedades transmisibles y las lesiones jugaron como un rol en lo que se cambiaron los papeles. Por ejemplo, solo para ejemplificar, en 1990 la primera causa de enfermedad era diarrea y cambió hasta la última causa en el 2010, y asimismo la diabetes se convirtió en la primera causa en el 2010 cuando en 1990 era la tercera causa.
Eso no se observa solo en México, sino también en el resto del mundo. Según la Secretaría de Salud, sacó una tabla en donde vemos la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable en el nacimiento, y esto fue del 2012. Podemos notar que Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, México, Japón y China presentan esa esperanza de vida un poco afectada debido a ciertas enfermedades, entre ellas la diabetes, como veremos más adelante. Enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud menciona que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Cabe destacar que, según datos tomados de la Dirección General de Epidemiología, las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún punto de las vías respiratorias, convirtiéndose en la principal causa de morbilidad en el mundo y la causa más frecuente de utilización de los servicios de salud en todos los países. Enfermedades crónico-degenerativas. La Organización Mundial de la Salud también señala que las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias, como el asma, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables el 63% de las muertes. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud menciona que 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de la cual la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. La influenza. La influenza es una enfermedad infecciosa, respiratoria y viral, cuyas manifestaciones características son fiebre, cefalia, mialgia, postración, coriza, dolor de garganta y tos. La sintomatología difiere en función de la edad de las personas infectadas. En esta imagen podemos ver dos de los tipos de influenza estacional que existen. La influenza se divide en 4 tipos, A, B, C y D, pero me voy a limitar al tipo A y al tipo B porque son aquellos que han demostrado que pueden ser patógenos para los seres humanos. Entonces, los virus de tipo A, que aquí traía lo que es la influenza H1N1, que fue la que estuvo en epidemia en el 2009 en México, y también aquí entra la que es AH3N2, que también ha sido un poco pandemia en México. Y bueno, estas pertenecen al tipo A, pero también existen las de tipo B. Aquí podemos ver lo que son los subtipos, los clados, los subclados y los linajes. La diabetes, por su parte, es una enfermedad crónica degenerativa producida por la presencia de altos niveles de azúcar en la sangre. Básicamente, la diabetes se produce en el organismo a causa de la falta de una hormona segregada por el páncreas llamada insulina. También por la resistencia que puede presentar el cuerpo de dicha hormona. Y bueno, esta enfermedad se caracteriza por eliminación excesiva de orina, adelgazamiento, sed excesiva y otros trastornos generales. Cabe mencionar que existen 3 tipos de diabetes: la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional, que ocurre en las mujeres embarazadas. La diabetes mellitus tipo 1 afecta principalmente a niños y jóvenes, de ahí que también se le conozca como diabetes juvenil. Aún no se conocen exactamente cuáles son las causas, pero se cree que es hereditario, aunque no se ha encontrado el gen. La diabetes mellitus tipo 2 afecta en especial a adultos y ancianos, pero actualmente también a jóvenes e incluso a niños. Es la más común y además la que está afectando principalmente en México, porque es la tercera causa de muerte a nivel nacional. Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, esta guarda una estrecha relación con lo que son los factores como el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, e incluso con ciertos factores étnicos y genéticos. Finalmente, la diabetes gestacional afecta a mujeres embarazadas en etapas avanzadas de la gestación y suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, los pacientes pueden llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 conforme envejecen, lo mismo que los bebés nacidos dentro de esos cuadros, aunque el riesgo en estos es menor si la madre nunca padeció diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2.
Indicadores de salud, influenza. Morbilidad. Según la División de Investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, en 2018 y 2019 la influenza demostró un repunte de esta enfermedad infectocontagiosa, que sumó 1.662 casos en México. Asimismo, según la Secretaría de Salud Pública, en el 2009, en el perfil epidemiológico de la mortalidad por influenza humana AH1N1, que como vimos es de tipo A, se menciona que los afectados por la epidemia de la influenza de este tipo fueron personas jóvenes, casi 79% correspondieron a menores de 30. De igual forma, a diferencia de la influenza estacional, la influenza por virus A, H1N1, produjo una mayor proporción de afección respiratoria aguda. Aquí les coloqué una tabla del 2018, fue consultada en la Secretaría de Salud y nos marca que las infecciones respiratorias agudas, donde entra lo que es la influenza, fueron la principal causa de enfermedad o morbilidad en México en ese año, es decir, en el 2018. Desde el 2019, cuando ocurrió la epidemia de la influenza AH1N1, en México, la vigilancia epidemiológica de influenza se ha mantenido ininterrumpida. Durante el 2013 se realizó el reforzamiento del sistema de vigilancia epidemiológica de la influenza, conocida como CIBESFLU, y gracias a ello la respuesta de las unidades de salud monitoras de la influenza USMI activas en el país es cada vez más eficiente y con ello se tiene información confiable y oportuna, que permite visualizar el panorama de este padecimiento y su comportamiento en la población mexicana. Asimismo, durante todo el 2013 se realizó la notificación al CIBESFLU de casos sospechosos y o confirmados de influenza y el registro de las defunciones sospechosas y o confirmadas en este padecimiento, teniendo durante todo el año 2013 un total de 36.023 casos sospechosos de influenza, de los cuales 4.480 se confirmaron mediante el resultado de laboratorio. Esto según la Secretaría de Salud. Aquí podemos ver una tabla en donde vemos que hubo en el 2013, lo que fue el cierre del 2013, los casos de influenza de AH1 normalmente, que fueron 6.090, y en total hubo 8.204. Estos fueron solamente los casos. Más adelante, y aquí lo pueden ver, también se observan las defunciones. Pero lo importante en esta parte es mencionar que de esas 8.204, a pesar de que ya no estábamos en el año 2009 cuando ocurrió la epidemia de la influenza AH1N1, 6.090 de esas 8.204 fueron de AH1N1. Aquí también podemos ver casos sospechosos confirmados y defunciones confirmadas de la influenza. Esto es por entidad federativa y esto fue del año 2014. Y en la tabla de abajo vemos igual los casos confirmados de influenza y la letalidad por grupo etario y virus de la influenza identificado. Estos datos fueron consultados de el CINAVE de la Secretaría de Salud. Igualmente en esta tabla podemos ver la caracterización de los casos confirmados de influenza en México en las temporadas del 2010 al 2011 y después del 2015 al 2016. Como podemos notar, hubo principalmente casos de influenza AH1N1 y AH3N2. Asimismo, en el año 2010-2011 hubo más registros de mujeres infectadas que de hombres. Mortalidad. Según la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, entre el 2018 y 2019 la influenza demostró un repunte de esta enfermedad infectocontagiosa que sumó 116 muertes. Asimismo, durante todo el 2013 se realizó la notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza. Como les mencioné, se conoce como CIBESFLU, teniendo 4.440 casos confirmados de influenza, de los cuales se registraron 314 defunciones, resultando que el 95% de estas correspondieron a pacientes que presentaban una o varias comorbilidades crónicas,
y o no se vacunaron para la prevención de la influenza estacional. En esta tabla podemos notar que entre el 2012 y el 2013 hubo 322 muertes por la influenza, de las cuales 266, es decir, más de la mitad, fueron de la influenza AH1. Ahora bien, en esta otra tabla podemos notar que la característica de las defunciones de la influenza en México, según la CIBESFLU, entre la temporada del 2010 al 2011 y del 2015 al 2016, es que hubo 45 defunciones, de los cuales principalmente fueron casos de hombres. Y bueno, obviamente no podía saltarme lo que fue la etapa de la epidemia del 2009, entonces aquí tengo unas tablas del perfil epidemiológico de la mortalidad por influenza humana AH1N1 en México. Aquí podemos ver de lo que fue de abril a julio del 2009, cuáles fueron las fechas exactas en las que las personas murieron. Principalmente el punto más alto que podemos ver fue principalmente en el mes de abril. Y bueno, en esta otra tabla podemos ver lo que refiere al sexo, a la edad y a los antecedentes patológicos de la influenza del 2009. La proporción general de personas fallecidas fue similar en ambos sexos, ya que el total de 122 defunciones, 62 correspondieron a mujeres y 60 a hombres, es decir, solamente 2 mujeres de diferencia. En los grupos de menor y mayor edad hay predominio de las defunciones en hombres en relación con las mujeres, 11 contra 8 y 6 contra 1, respectivamente. En los grupos de 10 a 19 y de 20 a 29, las defunciones son similares en ambos sexos, y entre los 30 y 59 predominaron las defunciones en mujeres, como se observa en el cuadro 2. En relación con los antecedentes patológicos, en 83% existía alguna afección diagnosticada con anterioridad. De esa proporción, 36.1% representa algún trastorno metabólico, 30.3% padecía tabaquismo, 17.2% tenía alteraciones cardiovasculares y 7.4% mostraba problemas respiratorios y en menor grado padecimientos infecciosos, autoinmunitarios y neoplásicos. Del mismo caso, en lugar de las defunciones, se vio que eran 2 aspectos. El primero fue la entidad federativa en donde residía la persona fallecida y el segundo, el tipo de institución donde ocurrió la defunción. Existió un claro predominio de 2 entidades federativas. 43% de estas defunciones correspondieron a personas residentes en el Distrito Federal, lo que ahora se conoce como Ciudad de México, y 19% con domicilio en el Estado de México. De forma adicional, 18 entidades federativas tuvieron defunciones en el siguiente orden de frecuencia: Oaxaca 7, San Luis Potosí 7, Hidalgo 5, Zacatecas 4, Aguascalientes 3, Tamaulipas 3, Tlaxcala 3, Baja California 2, Jalisco 2, Michoacán 2, y con registro de una defunción. También estuvo Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. En la figura 4 se observan las entidades federativas con defunciones por este virus. Aquí podemos ver la figura 4, que son las defunciones por influenza AH1N1 por entidad federativa. Ahora aquí tenemos una comparativa entre indicadores de morbilidad y mortalidad de la influenza. Lo que está en negro son los casos y las muertes están en gris. En relación con el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la hospitalización, se encontró que el periodo de días entre el inicio del cuadro clínico y el inicio de la atención hospitalaria fue de 6.2 días, la mediana de 6 días y el rango entre 1 y 29 días. Un total de 44 fallecidos, 33%, recibió atención médica hospitalaria por arriba de la mediana y 4 de ellos incluso a partir del día 16. Solo 21 de los fallecidos, 17%, recibió atención hospitalaria en los primeros 3 días, primeras 72 horas. Después de iniciar una sintomatología de la influenza, lo que significa que el 83% se hospitalizó después de las 72 horas, como puede verse en esta tabla. Aquí tenemos 2 tablas que nos muestra la Secretaría de Salud, en las cuales se hace un análisis de las principales causas de muerte del 2009. Obviamente, al ser una epidemia, tenía que estar en los primeros lugares. En este caso, entró en lo que fue la neumonía y la influenza,
y fue la tercera causa de muerte después de ciertas afecciones originarias en el periodo perinatal y de malformaciones congénitas. Obviamente estos datos son de menores de 1 año y en el caso de niños de 1 a 4 años igual estuvo en el tercer puesto después de lo que fueron accidentes y malformaciones congénitas. Asimismo, tenemos aquí el análisis de las principales causas de muerte en niños de 5 a 14 años, en donde la influenza fue el cuarto lugar, después de lo que fueron accidentes, tumores malignos y malformaciones congénitas. La Secretaría de Salud también nos proporcionó esta tabla, en donde podemos ver los casos sospechosos, los confirmados y las defunciones. En este caso lo que nos preocupa o lo que estamos viendo en este momento son las defunciones y están acomodadas por entidad federativa. Respecto a los últimos puntos, que es la esperanza de vida y los años de vida saludable perdidos, tenemos que la influenza entra dentro de lo que son otros trastornos o otras enfermedades, ya que según lo proporcionado por la Secretaría de Salud, solamente lo dividimos en lo que fue o lo que es la diabetes, las enfermedades del corazón y otras enfermedades. En este caso, la influenza entraría dentro de los otros, y aquí podemos ver que está acomodado desde el 2009 hasta el 2020. Obviamente el 2020, como no ha terminado, es un estimado, y aquí podemos ver que la esperanza de vida, por ejemplo, en el 2009 era de 75.3, actualmente es de 77.1, y respecto a lo mencionado de la ganancia de la esperanza de vida, supuestamente si una persona no tuviera la enfermedad en este año, ganaría 4.5 años, por lo que su esperanza de vida se elevaría a 81.6. Ahora vamos con la diabetes. Empezaremos con los indicadores de salud de esta enfermedad con la morbilidad. Estos datos fueron consultados del INEGI y aquí podemos ver que las variables del número de casos de la diabetes por cada 100.000 habitantes nos deja ver la comparativa desde el año 2010 al 2018. Como podemos ver, cada año existe un aumento de esta enfermedad. Y a pesar de que en el 2015 parece haber bajado, actualmente en el 2018, que fue lo último que se sacó de esta tabla, la enfermedad de la diabetes fue aumentando y actualmente representa la tercera causa de muerte en México. Ahora vamos con la mortalidad. La hiperglucemia en sí misma se asocia a un incremento de la mortalidad, que se ha descrito mayor cuanto mayor es el nivel de glucemia basal. A su vez, la edad, la hipertensión y la presencia de proteinuria también están independientemente asociados al incremento de mortalidad por cualquier causa de diabetes mellitus tipo 2. De igual forma, datos tomados del INEGI, según la Función Mexicana de Diabetes, señalan que a nivel nacional, en 2011, en 9 de cada 100 personas no aseguradas que se realizaron una prueba de diabetes, esta fue positiva. Durante el 2011, Morelos presentó el mayor número de casos nuevos de diabetes mellitus, con 655 hombres y 746 mujeres por cada 100.000 personas de cada sexo. De cada 100 egresos hospitalarios por alguna complicación de diabetes mellitus, 24 son de tipo renal, y bueno, estos datos fueron del 2012, y la incidencia de diabetes se incrementa con la edad, por lo que la población de 60 a 64 años presenta más afección de esta enfermedad. En México, durante el 2011, 70 de cada 100.000 personas murieron por diabetes mellitus. Las defunciones por diabetes se concentran en el tipo 2. En 2011 se representaron 62% en mujeres y 61% en varones. Aquí podemos ver una tabla consultada por la Secretaría de Salud, en donde se nos muestra un análisis de las principales causas de muerte en el 2009. Esta es una mortalidad general y la diabetes mellitus fue la segunda causa después de las enfermedades del corazón, con 77.628 casos.
Asimismo, tenemos aquí las tendencias de las tasas de mortalidad según un estimado que hizo la Secretaría de Salud de 2010 a 2020, en donde vemos cómo reacciona la enfermedad de la diabetes mellitus en general respecto a la tasa de mortalidad. Y la franja azul es la de diabetes en hombres y la franja rosa es de la de diabetes en mujeres. La primera es de mortalidad general y la de abajo es de mortalidad de 15 y más por diabetes. En estas ilustraciones consultadas de la Federación Mexicana de Diabetes en el 2016 podemos notar que las principales causas de mortalidad en México, dentro de estas principales está la diabetes como la segunda causa. Después de lo que son las enfermedades cardíacas y después de la diabetes siguen los tumores malignos. Asimismo podemos ver la evolución en la siguiente, en la imagen que está al lado, que es de 1980 hasta el 2016, cómo ha ido aumentando la tasa de mortalidad de diabetes. Los últimos 2 puntos, que es la esperanza de vida y los años de vida saludable perdidos de la diabetes, los podemos notar aquí a nivel nacional. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la comparativa del 2009 al 2020. En el 2009 había una esperanza de vida de 75.3 y actualmente, esta es una estimación, pero actualmente existe una esperanza de vida de 77.1. La ganancia en la esperanza de vida sería de 0.95, es decir, casi un año, y de 1.15 años actualmente. El 0.95 corresponde al 2009 y el 1.15 al 2020. Por lo que actualmente, si las personas no se enfermaran de diabetes y no murieran de diabetes, tendrían una esperanza de vida de 78.2 años. En estas 2 tablas podemos ver los años de vida perdidos y esperanza de vida por causas. La esperanza de vida sin muertes por diabetes por entidad federativa, en donde la franja naranja nos señala lo que es la esperanza estándar, que es 76.41 en lo que fue el año 2010. Y están acomodados por entidad federativa y la franja nos está marcando qué es todos aquellos años perdidos que la enfermedad en este caso la diabetes, no permite a las personas llegar a esa edad. Por ejemplo, Tlaxcala tenemos que la esperanza de vida es de 76.1 y si no tuviera la enfermedad sería de más de 77 años. Asimismo, en la tabla de abajo podemos ver lo correspondiente a el 2020, igual tomando de ejemplo a Tlaxcala, podemos notar que la esperanza de vida actualmente es de 78.25 y sin esta enfermedad, si las personas no murieran de diabetes, sería de más de 79.4 años. Conclusión. Considero que esta actividad me sirvió para conocer sobre los indicadores de salud, es decir, morbilidad, mortalidad, esperanza de vida y años de vida saludable perdidos de las enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas, así como las diferencias entre ambos tipos de enfermedades, en este caso a través del ejemplo de la enfermedad de la influenza y de la diabetes. Asimismo, considero que la esperanza de vida y esperanza de vida saludable se ven indudablemente afectadas por diversas condiciones patológicas que inciden en la mortalidad, morbilidad y discapacidad, lo que influye en una diferenciación de lo que es la brecha de salud, que idealmente se tendrá que reducir y que corresponde a la esperanza de vida con discapacidad. La presencia de ciertas condiciones como la diabetes mellitus o enfermedades infecciosas emergentes como la influenza podrían condicionar un descenso en la esperanza de vida si no se controla de forma adecuada. Finalmente, es importante mencionar que como futuros profesionales de la salud, debemos de conocer los niveles preventivos de las enfermedades, tanto infecciosas como crónica-degenerativas, ya que solo así podremos identificar los posibles eslabones de las mismas y con ello interrumpir su cadena de transmisión y contribuir al bienestar social de nuestra comunidad, diseñando y ejecutando proyectos para la mejora de la salud en las poblaciones. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias por su atención.